Vamos a continuar en este momento con nuestra clase de este taller de predicación expositiva. Vamos a la clase número 3. Estamos en este tema de los peligros de una mala contextualización. El tema para hoy será la predicación ebria, derivada precisamente de los peligros de una mala contextualización. Señalamos ya desde las clases anteriores que la contextualización es el trabajo de interpretar adecuadamente el texto, hacerlo entendible en el aquí, en el ahora, en el nosotros, y estuvimos nosotros enfatizando y vimos algunos aspectos históricos incluso para tener elementos en esta idea de una mala contextualización, en esta realidad de una mala contextualización. Una mala contextualización, es decir, apartarnos del sentido original del texto, dejar de ser fieles al texto y trabajar con el texto con el propósito de presentarlo, pero violentando tantas limitantes y tantas responsabilidades que debe de tener el predicador para ello. Decíamos que una mala contextualización nos va a llevar a lo que hemos nosotros denominado o hemos entendido como una adhesión ciega, el pegarnos de una manera totalmente ciega, totalmente irresponsable a lo que estamos nosotros entendiendo, a lo que estamos nosotros llamando una predicación. Una adhesión ciega, vimos desde las clases anteriores, que nos va a producir una predicación impresionista, una predicación ebria, una predicación inspirada. Cada una de estas, predicación impresionista, predicación ebria, predicación inspirada, en cada una de ellas la característica que tiene cada una de estas es que nos estamos apartando del texto. No estamos siendo fieles al texto. Nos estamos apartando de lo que el Espíritu Santo colocó en esas palabras que inspiró, en esas palabras que Él sopló a los santos hombres de Dios. Y entonces nosotros, al estar desarrollando esta adhesión ciega, pues estamos predicando todo menos el mensaje, el propósito de las palabras, la esencia de lo que el Espíritu Santo colocó en cada uno de los textos. En la clase anterior nosotros vimos la primera, que fue la predicación impresionista, y la explicamos. Creo que quedó muy claro este aspecto de la predicación impresionista. No debemos de ser impresionistas al momento de predicar, debemos de ser totalmente bíblicos al momento de predicar. Y en esta ocasión vamos a ver en esta clase la predicación ebria. Vamos a ver de qué se trata la predicación ebria, y vamos a definir para efectos de este estudio de la siguiente forma. Predicación ebria es usar la Biblia de la misma manera en la que un borracho usa un poste de luz. Nuevamente se los repito. Usar la Biblia, usar el texto bíblico de la misma manera en la que un borracho usa un poste de luz. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero que un borracho normalmente va a tomar el poste de luz como un apoyo, y no va a tomar el poste de luz como lo que realmente es algo que nos va a iluminar. Entonces aquí el borracho toma el poste para apoyarse, para no caerse al suelo por el estado en el que se encuentra, y no usa el poste como iluminación. Entonces, predicación ebria es usar la Biblia de la misma manera que un borracho o un ebrio está usando un poste de luz. Es decir, usa la Biblia solamente de apoyo y no la usa de iluminación. Es decir, se imponen nuestras ideas al texto bíblico, se imponen nuestros intereses al texto bíblico, y entonces aquí el predicador pone sus ideas o impone más bien sus ideas al texto bíblico, y cuando él predica apoyándose con el texto bíblico, usando el texto bíblico, no el texto bíblico lo está usando a él. Él usa la palabra de Dios, no la palabra de Dios lo está usando a él, lo cual es totalmente distinto. Él
ha colocado en su corazón, en sus intereses, en la meta, en el propósito que él tiene cuando va a predicar, sus propias ideas, sus propios intereses. Y cuando él está predicando, bueno, lo que va a hacer es que voy a usar la palabra de Dios para lograr los fines que yo quiero alcanzar, lo que yo quiero lograr con esa predicación, pero no está dejando que el texto lo esté usando a él. Él está usando la palabra de Dios. Pero la Biblia, pero el texto es quien debe dirigir al predicador. A cada uno de nosotros, cuando tenemos la oportunidad de compartir la palabra de Dios en la predicación, es el texto bíblico, es la palabra de Dios quien debe dirigirnos a nosotros. Nosotros no somos quien va a usar la palabra de Dios, sino que la palabra de Dios nos va a usar a nosotros. Y nosotros no tenemos ningún derecho, no tenemos ninguna libertad de hacer lo que queramos con la palabra de Dios. Tenemos que trazar adecuadamente. El trabajo del predicador es entonces trazar adecuadamente a través de un estudio serio, responsable, trazar el sentido correcto de lo que la palabra de Dios, de lo que el Espíritu Santo ha colocado en cada uno de los textos que nosotros tenemos frente a nuestros ojos. Entonces, en este sentido, este predicador predicador con esta predicación ebria, él tiene entonces sus propias ideas que, como he mencionado, surgen a partir de sus propios intereses, de sus propias metas, de lo que él quiere hacer. Y como él tiene ya tiene una visión, y obviamente entendemos que él tiene una visión, él quiere llegar a un lugar. Entonces, de una manera totalmente irresponsable, él dice: voy a usar la palabra de Dios para poder cristianizar este mensaje. Y aquí el problema es que cuando tiene este tipo de predicadores ebrios, tienen sus propias ideas. Estas ideas, ellos cuando van a predicar, están ya identificando una necesidad particular. Por eso es lo que acabo de mencionar hace unos momentos. Ellos ya tienen una meta. Ellos ya tienen un propósito, ya tienen una intención, ya tienen una necesidad particular, la cual quieren satisfacerla a través de la predicación. Pero ellos, entonces, el método que están utilizando, aunque usan la Biblia, no es bíblico, no es correcto, porque entonces ellos tienen como un medio que les va a asegurar el éxito, el cristianizar ese mensaje con textos de la palabra de Dios. Sencillamente, yo quiero decirles algo, quiero enseñarles algo en cierta dirección. ¿Cómo lo puedo hacer? No se los puedo decir de una manera directa, o me apoyo con algunos textos, maquillo el mensaje con algunos pocos textos, incluso fuera de contexto, fuera de todo estudio responsable de la palabra de Dios. Y con eso pues ya le estoy dando a mi predicación un peso bíblico. Ya tiene versículos bíblicos mi predicación, y entonces con ello quieren asegurar el éxito de su predicación. De hecho, sienten ellos que su predicación es una predicación cristiana porque se está basando en la palabra de Dios, aunque están destrozando totalmente toda exégesis, toda hermenéutica, toda interpretación adecuada, pero ellos están como el borracho, usando la palabra de Dios como un apoyo. La palabra de Dios yo la voy a usar, no me va a usar a mí, y no como iluminación como debería de ser. Entonces, ellos sustraen del texto lo que ellos necesitan en relación a sus ideas, a sus pensamientos, a sus anhelos, a los propósitos que ellos tienen. Y escuchen con atención, ellos omiten toda investigación, omiten aspectos históricos del texto, omiten aspectos gramaticales del texto, omiten exégesis del texto, omiten hermenéutica, etcétera, etcétera. Hacen a un lado todo el trabajo responsable del estudio de la palabra de Dios en relación al texto que tienen para compartir. Ellos lo hacen a un lado y sencillamente ellos usan el texto bíblico como apoyo.
no como apoyo para compartir con un corazón genuino y para compartir la palabra de Dios, sino como apoyo de sus propias ideas, de sus propias concepciones, y ellos están utilizando el texto bíblico para apoyarse en lo que ellos quieren manifestar, en lo que ellos quieren decir. Esta predicación ebria totalmente, pues es totalmente evidente que se aparta del sentido original del texto. Al apartarnos del sentido original del texto, nos estamos apartando de lo que el Espíritu Santo inspiró en ese texto, el propósito por el cual el Espíritu Santo inspira ese texto, por qué se escribe ese texto, cuál era la intención, etcétera, y está lejos totalmente de ser fiel a la palabra de Dios. Vamos a hacer una lectura para que vean un ejemplo así muy rápido, muy sencillo, de lo que sería una predicación ebria totalmente. Marcos capítulo 12, versículo 41 al 44, el texto dice: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto les digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Y el día de hoy, cuando leen Marcos 12, 41, 44, es muy típico, es muy normal escuchar que los predicadores dicen cosas como: Jesús mira atentamente cuánto estás ofrendando, Jesús mira atentamente cómo estás ofrendando, Jesús mira atentamente dónde estás ofrendando. Y este texto nos enseña que debemos ofrendar todo lo que tenemos. La palabra de Dios, ahí tienes el ejemplo, la viuda pobre, ella dio todo lo que tenía. Tú tienes que ofrendar todo lo que tienes y debes de ofrendar. La verdadera ofrenda a Dios es aquella en la que te quedas sin nada. Debemos quedarnos sin nada. Debemos dar al Señor todo nuestro sustento. Primero el Señor, no tu familia. Primero el Señor, no tus obligaciones. Dale todo al Señor. Y de esta forma, estos predicadores, bajo una predicación totalmente irresponsable, una predicación ebria, usan el texto, forzan el texto para poder presentar a su audiencia y decirles: la palabra de Dios está diciendo esto. Y lo peor de todo, que la audiencia, cuando escucha, dice: esto es palabra de Dios, y en consecuencia son saqueados, son robados, además de que están desobedeciendo a Dios porque el texto realmente no lo está diciendo. Veamos de una manera muy rápida. ¿Será realmente que Marcos 12, 41 al 44, cuando se da esta narración aquí en este evangelio, será que realmente el texto nos quiere decir que Jesús mira atentamente cuánto estamos ofrendando, cómo estamos ofrendando, dónde estamos ofrendando? ¿Será realmente que este texto, el propósito de este texto es que debemos ofrendar todo lo que tenemos? Eso es lo que está enseñando este texto. Está enseñando este texto que debemos quedarnos sin nada. Realmente eso es lo que está enseñando. Este texto realmente nos está enseñando que debemos dar al Señor todo nuestro sustento al grado de quedarnos sin nada absolutamente. Este texto realmente nos está diciendo que primero es el Señor y que incluso ni siquiera las obligaciones familiares están en un lugar de prioridad. Esto quiere decir que primero es el Señor, no mi familia, no mis obligaciones. ¿Realmente eso es lo que quiere decir el texto? Veamos de una manera muy rápida, muy sencilla, si el texto realmente lo quiere decir. Nuevamente, vamos a leerlo con calma y vamos a ver lo siguiente. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho, y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto les digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra,
pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Muy bien, veamos el versículo 41. Estando Jesús sentado en el arca de la ofrenda, ¿sí? Se encuentra Jesús en un lugar determinado. Jesús se encuentra sentado en el atrio del templo y justamente entendemos por el contexto siguiente que tiene estos versículos que Jesús se encuentra en el atrio de las mujeres. ¿Cómo sabemos? Aquí tenemos una imagen del atrio de las mujeres en el templo de Jerusalén. ¿Cómo sabemos que se encuentra en el atrio de las mujeres? Porque el versículo 42 dice, y vino una viuda pobre. ¿Sí? Vino una mujer, entonces sabemos que se encuentra en el atrio de las mujeres. Dice el texto, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Entonces Jesús está sentado en el atrio de las mujeres frente a uno de los 13 receptáculos en forma de trompeta que estaban en las paredes del atrio de las mujeres, donde eran colocadas las donaciones y ofrendas para el templo. El Señor Jesucristo entonces se encuentra en el atrio de las mujeres, en una sección para las mujeres, en un lugar donde se tienen estos receptáculos para depositar ahí donaciones y ofrendas para el pueblo. Ahí estaba. Y el Señor mira cómo el pueblo, como la gente entonces está echando dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho dinero. Versículo 42. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Y si nosotros nos auxiliamos un poco de un diccionario bíblico para entender un poquito más los conceptos, este ejemplo, nuevamente digo, es un ejemplo muy rápido, muy fugaz. Más adelante estaremos trabajando ya en la preparación de un sermón y será ya de una manera un poco más detenida, nos vamos a tomar el tiempo correspondiente. Ahorita nada más quiero ilustrar el contraste, para hacer este contraste con la predicación ebria. Y aquí, por ejemplo, haciendo uso de un diccionario bíblico, entendemos que la palabra viuda en el sentido cultural histórico nos habla de una mujer que se encuentra en un estado de extrema necesidad. La mujer judía, al ser viuda, se entendía que no era socorrida por ningún familiar, se encontraba entonces en un estado de necesidad. Entonces el primer punto es que tenemos una mujer que se encuentra en un estado que para los ojos de los judíos es ya de extrema necesidad. Luego utiliza la palabra stojo, que nos habla de pobreza. Hay ciertos niveles en el momento en que se escribe Marcos 12:42, hay un nivel que es de pobreza, el pobre que tiene para subsistir, y el stojo es aquel que no tiene ni para comer. Lo que significa, es decir, aquí se utiliza este término griego que nos habla de una persona que no tiene para comer, no tiene absolutamente el pan de ese día. Está en una situación de total emergencia, de total miseria, ¿sí? Y luego dice que esta mujer entonces se encuentra en una necesidad por ser pobre, se encuentra en una situación de extrema necesidad, no tiene para comer. Ella echa 2 blancas, es decir, unas monedas pequeñas de cobre de la más baja denominación, y estas equivalen a un cuadrante. Aquí, Marcos quiere hacer que sus lectores que no son judíos, lectores que son romanos, pues entiendan esta equivalencia que quiere hacer con la moneda. Es decir, tanto los romanos o los gentiles y los judíos están entendiendo que echó de las monedas de más baja denominación. Pensemos un momento en nuestra moneda mexicana, que será quizás una moneda de 50 centavos, de la más pequeña, ¿sí? Entonces, tenemos aquí en Marcos 12:42 una mujer en un estado de extrema necesidad ofrendando. Vean con atención, una mujer que es viuda, que ya tiene una situación de extrema necesidad, que además es pobre, que no tiene para comer. Ella tiene 2 blancas y esas 2 blancas ella las está ofrendando. Lo que nos da a entender que si hubiese querido comprar
algo de comida, muy poca comida con esas 2 monedas, ella prefiere ofrendar esas dos blancas. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto les digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, echó todo su sustento. Y vemos que aquí Jesús llama a sus discípulos, les va a dar una enseñanza. Entonces aquí vemos que esta narración se dirige en este sentido ahora a Jesús, que después de que ha observado cómo echan dinero y observó cómo esta viuda, en el estado en que ella se encuentra, está echando esas moneditas. Entonces ahora Jesús dice: vengan acá mis discípulos, les voy a hacer una enseñanza. Y vemos que el sentido, el propósito de esta enseñanza es para, de acuerdo al contexto que tenemos, para hacer un contraste con la avaricia de los escribas, que es lo que está siguiendo al contexto para llegar a estos versículos. Marcos 12:40 habla de estos fariseos que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen las largas oraciones, ellos recibirán mayor condenación. Entonces el Señor está contrastando la avaricia de los escribas y se lo está diciendo a sus discípulos a manera de enseñanza. Jesús entonces, versículo 43 y 44, les está llamando, haciendo este contraste de la avaricia de los escribas con la piedad de la viuda. Y entonces Jesús usa esto para darles una lección. De hecho, les dice: de cierto les digo, y esto significa, en el uso cultural, gramatical de esta expresión, en los usos y costumbres de esta expresión, de cierto les digo es como en nuestro lenguaje decir: lo que les voy a decir a continuación es de suma importancia. Es muy importante lo que les voy a decir, escuchen con atención, es en este sentido. Entonces lo que Jesús les dirá es de mucha importancia, ¿sí? Ahora Jesús les dice: esto es importante lo que les voy a decir, esta viuda pobre que ella ha echado más que todos, porque todos han echado lo que les sobra, pero ella, de su pobreza, de sus tojos, de su situación que ya no tiene para comer, ella echó todo lo que tenía, echó todo su sustento. Es decir, la viuda pobre ha realizado en estos instantes la ofrenda mayor. Es la ilustración que el Señor Jesucristo les está presentando a sus discípulos. ¿Por qué? ¿Por qué? Y Jesús dice: porque todos han echado de lo que les sobra. ¿Sí? Y para que Jesús haya dicho: todos han echado de lo que les sobra, escuchen con atención, y esto es algo que quizás no vemos en este texto normalmente. Para que Jesús haya dicho que todos han echado de lo que les sobra, Jesús tuvo que haber conocido el corazón, los pensamientos de todos ellos. Vemos nosotros en la palabra de Dios, Juan 2:25, que dice que el Señor no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Entonces, esto significa que aquí tenemos, en esta declaración, versículo 43 y 44, tenemos una manifestación de la omnisciencia del Señor, porque Él tiene que conocer todo lo de todos aquellos que han echado los recursos que ellos les sobraba, dice el Señor, entonces aquí el Señor muestra esta omnisciencia para saber que los ricos dan de lo que les sobra y que la viuda ha dado de lo último que tenía. Y entonces el sentido de esta narración es que para los ricos esto ha constituido nada, cero sacrificio, no les costó nada, fue como tirar lo que les sobraba. De hecho, el Señor en su omnisciencia dice: de lo que les sobra, ellos han dado, quieren los aplausos, quieren el reconocimiento, pero esta viuda ha hecho delante de Dios un gran sacrificio al ofrendar lo que ella tiene. Entonces, Jesús les enseña y les dice: ella ha ofrendado a partir de su pobreza. Y recuerden nuevamente este término tan particular de pobreza, stojos. Ella ha dado a partir del último recurso que tenía y echó todo su sustento, todo lo que tenía para vivir. Es decir, ella, al haber depositado esas monedas, sabía que al salir del templo
ya no había forma de obtener comida. Tendría que esperar a recibir alguna donación o algo, o a alguien que le diera dinero, le diera comida para poder comer. Ella entonces ha echado todo lo que tenía para vivir. Su ofrenda, entonces dice Jesús, escuchen con atención, vean con mucha atención, su ofrenda fue un verdadero sacrificio. Todos ofrendaron, muchos ofrendaron en este momento, pero la verdadera ofrenda y el verdadero sacrificio en la ofrenda ha sido de esta mujer pobre, de esta mujer viuda pobre. Con su ofrenda, ella misma se estaba dando y confiando su futuro al Señor. Entonces, vemos que no se trata de cuánto debemos dar este texto, sino de sacrificarnos por la obra de Dios. No se trata de porcentajes en el dar, sino de dar con generosidad. Y dice la Biblia, dice el apóstol Pablo, de acuerdo a lo que el Señor ha propuesto, ha obrado en nosotros, en nuestros corazones, y que cada quien ha propuesto en su corazón. Y en la viuda entonces tenemos que se ejemplifica la ofrenda, escuchen con atención, la ofrenda que en realidad es un sacrificio. Esa es la ofrenda que realmente es un sacrificio. No tiene que ver con números, tiene que ver con la confianza que tienes en el Señor y que incluso das entendiendo que tu futuro, que tu sustento, que tu pan, que tu comida, que todo tu sustento está en manos del Señor. Entonces esto no tiene que ver con que Jesús está mirando atentamente como si estuviese deseoso de cuánto dinero le van a dar a él. Está deseoso viendo atentamente cuándo ves, cómo ves, dónde ofrendas, etcétera. No tiene que ver con que tenemos que ofrendar todo, matemáticamente todo lo que tenemos, que debemos quedarnos sin nada. No tiene que ver con que primero el Señor, tus obligaciones después, tu familia después. No tiene nada que ver con esto. Eso, como ya lo vimos, tiene que ver con una predicación totalmente fuera, con una mala contextualización, una adhesión ciega y en particular con una predicación totalmente ebria. Entonces, para terminar esta clase, terminamos con este punto. Predicación ebria es usar la Biblia de la misma manera en la que un borracho usa un poste de luz. Usar la Biblia de apoyo, que tú usas la Biblia, no que la Biblia te usa a ti, y que la usas como un mero apoyo, como un mero justificante para lograr tus intereses, tus ideas, que se impongan tus ideas, y no que permitas que la iluminación de la palabra de Dios esté obrando en tu corazón y a través de la predicación. Entonces, concluimos esta clase con estos aspectos de los peligros de una mala contextualización. Hemos visto en esta clase la predicación ebria. Espero que haya sido clara la ilustración de esta predicación ebria. En la clase anterior vimos la predicación impresionista y en la siguiente clase estaremos viendo la predicación inspirada. Muy bien, vamos a dar gracias a Dios y que el Señor pueda irnos dando luz y darnos esta reverencia y este temor en cuanto a su palabra. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de tener este taller de predicación expositiva. Ayúdanos, Señor, a ser fieles. Ahora que estamos viendo estos peligros, estos riesgos, Señor, en una mala contextualización, en una adhesión ciega, Señor, una predicación impresionista, una predicación ebria, líbranos de ello y danos, Señor, el amor por tu palabra y que paguemos el precio del estudio serio de tu palabra, Señor, para trazar adecuadamente tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.